Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 4 de abril de 2022 y pues bueno, ustedes saben que estamos en la Ciudad de México y aquí también con nosotros está el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Bueno, muy buenas y calurosas noches aquí en la Ciudad de México. Licenciada, está el calor. Tremendo. Sí, tremendo verdaderamente. Pero aquí estamos, como todos los lunes. Así es, como todos los lunes y bueno, ahora estamos ya esperando, profesor, un nuevo tema. De hecho, empezamos la serie de Porfirio Díaz, que es una serie esperada, muy esperada, y pues aquí estamos ya listos y dispuestos a escuchar sobre la historia de Porfirio Díaz, profesor. Así es, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y bueno, nuestros amigos, ustedes son los que hacen este programa realmente. Ustedes nos solicitan los temas. Hace poco estábamos en Chihuahua con nuestros amigos ahí de Chihuahua, ahí nos vimos en la catedral y comentaban cuándo se va a hablar de la Revolución Mexicana y de Porfirio Díaz, y dijimos, terminando la serie de Antonio López de Santana, comenzamos Porfirio Díaz y nos seguimos con Revolución Mexicana porque se ligan los temas. Entonces, hoy comenzamos con esta serie. Licenciada, otra vez una serie muy polémica. Vamos a platicar de cosas que son polémicas hasta el día de hoy. Sigue habiendo un debate muy fuerte. Bueno, no me adelanto. Adelante, licenciada. Sí, lo sé, profesor, y sabemos que también es un personaje controversial. Y como usted bien decía la semana pasada, que hay claroscuros de estos personajes, ¿no? Y precisamente antes de iniciar esta serie, profesor, yo me quedé con pues un compromiso de leerles un pequeño texto que bueno decía Antonio López de Santa Anna, que en sí no fue en sus memorias, sino en el libro de Serna. En el libro de Serna decía un texto así, dice: si de verdad arrojé a México en un precipicio, ¿por qué nadie me lo impidió? Gran parte de mis culpas le corresponden a la sociedad que ahora me crucifica. ¿O acaso goberné un país de niños? Pues ese era el texto que estaba yo buscando, profesor. Ese era Santana. Así es. Ese era Santana, efectivamente. Y bueno, tengo en mis manos un libro que nos fue obsequiado ahora con nuestro amigo el profesor allá en Chihuahua, Luis Lamas. El profesor Luis Lamas nos obsequió un libro que se llama Porfirio Díaz, presidente de México, el fundador de una gran república, de José F. Godoy, editado en 1910. Sí, lo hemos estado consultando. Y solamente darle esa introducción, como usted ahorita nos compartió este texto de Santana, ¿sí? Yo quisiera decir aquí lo que dice este libro de 1910. No olvidemos, amigos, son las fiestas del centenario, todas las loas para Porfirio Díaz. Dice: veo a Porfirio Díaz, presidente de México, como uno de los hombres más grandes que deben ser considerados como grandes héroes, merecedores de la adoración de la humanidad. Ah, caray, es un libro... Les digo, tiene más de 100 años este libro y nos hicieron favor de obsequiárnoslo. Y pues vamos a basarnos mucho tenemos bastante literatura sobre Porfirio Díaz, pero nuestra base, así como el libro la serie de Santana, fue Will Fowler,
aunque vimos muchos textos, Fuentes Mares, etcétera. En este caso nos basaremos en esta extraordinaria biografía de Díaz, que es de Carlos Tello Díaz, que viene a ser tataranieto de Porfirio. El libro Su vida y su tiempo, y son 2 los que han salido, está próximo a salir el tercero, y es en el que vamos a estar, digamos, es la base principal, aunque vamos a estar consultando diversos textos que vamos a estar compartiendo con todos nuestros amigos. Sí, pues antes de que ella inicie hablándonos de Porfirio Díaz, profesor, nos llegaron algunos mensajes de algunos de nuestros amigos diciéndonos de que sí hay varias calles llamadas Antonio López de Santa Anna en diferentes partes de la República. De hecho, nuestro amigo Francisco Pablo López de Coatzacoalcos, Veracruz, nos dice que la calle que está atrás de su casa así se llama. También nuestra amiga Eden Villarreal dice que en Chiapas hay una escuela con el nombre de Santa Anna, y pues yo también chequé que en varias partes de la República, en Campeche, Pachuca, Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Puerto Vallarta, Tultepec, Paseo del Alto Guanajuato y más, yo creo, profesor, está precisamente el nombre de Antonio López de Santa Anna en algunas calles. Pues amigos, es agradecerles. Todos estamos aprendiendo aquí, todos aprendemos, y nosotros también aprendemos mucho de historia, estando aquí en Urus Radio. Pues no lo sabemos todo, pero tenemos que hacer la investigación. Y sí, efectivamente, yo comenté, pues no hay calles con el nombre de Santa Anna, y de pronto nuestros amigos dicen, ¿qué crees? Que sí hay calles con el nombre de Santa Anna, lo cual les agradecemos infinitamente que nos hagan esos comentarios, esos ajustes, porque se trata de eso. Si nuestro programa tiene como eslogan la verdadera historia de México, bueno, pues vamos a encontrarla, y nuestros amigos nos ayudan, sí, y tenemos muchos amigos muy muy queridos, muy estimados, que igual nos aportan material, que nos envían datos, nos envían libros, nos envían fotografías, etcétera. Y bueno, con esto entre todos, lo que yo decía hace un rato, entre todos hacemos este programa. ¿Y de alguna manera le hicieron justicia a Santa Anna, profesor? Pues sí, le hicieron justicia a Santa Anna, a pesar de ser pues el villano tradicional de nuestra historia. Pues profesor, iniciemos con esta gran serie que pues ya lo están esperando, y de hecho nuestros amigos del chat, que están varios aquí en el chat ya esperando esta serie. Está Edson Raj, licenciado Arturo Villarreal, David Lobato, Jonathan Gael, Frida Loera, arquitecta Montserrat Martínez, López Rodríguez, Erika Jacqueline, Héctor González, Ana Laura Vázquez, Dulce Serena, está Blanca Tinoco, Javier Quiroz, Edmundo Gordillo, Portillo Flores, Aciré Rosas, Ger Solano, y bueno, Ada Flora también, Ismael Navarrete. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Diego Arriaga también está por acá, Alejandro Saavedra y Axel Vázquez. Profesor, adelante. Bueno, pues iniciamos. Vemos que varios amigos es la primera ocasión que están en la transmisión en vivo. Les agradecemos mucho y estamos recibiendo saludos de muchos lados. Veo aquí saludos desde Texas, Axel Vázquez, etcétera. Nos envían saludos de toda la República, amigos. Y bueno, ya saben que pronto vamos a estar en Morelia. Pronto les vamos a pasar la fecha, que va a ser para el mes siguiente. Vamos a estar ahí en Morelia, nos vamos a reunir con nuestros amigos que quieran pues platicar un rato en esas pláticas banqueteras, así literalmente banqueteras. Estaremos, yo creo que la cita va a ser ahí en el Portal Matamoros, justo en el lugar donde murió don Mariano fusilado. Hay una placa y seguramente ahí será el punto de reunión, juntito a la catedral, y ya les daremos la fecha y la hora, que va a ser ya nochecito, pues no sé, 8 de la noche, algo así, que estaremos por ahí. Pero bueno, y les haremos igual el anuncio. Vamos a estar en Jilotepec, licenciada, vamos a estar en Jilotepec, invitados por nuestra querida amiga la periodista Adriana Delgado, que vamos a estar ahí en Jilotepec también dando una conferencia abierta para todo público. Les vamos a pasar la fecha, es para fin de abril, ahí vamos a estar. Porfirio Díaz. Adelante. Díaz. Amigos, así como hablamos de Antonio López de Santa Anna desde su nacimiento, fue longevo Antonio López de Santa Anna, como también fue longevo Benito Juárez, pues igual, 85 años,
de Porfirio Díaz, que nace en 1830, muere en 1915, en julio de 1915, pues es una persona longeva, 85 años, entonces le toca vivir muchas cosas, muchísimas cosas a Porfirio Díaz, y usted mencionó la palabra adecuada, los claroscuros. De hecho, podemos dividir dos etapas de Porfirio Díaz, la etapa del guerrillero, la etapa del patriota, del luchador, ¿sí?, por las causas de la libertad en México, todo un héroe, ¿sí?, combatiendo a los franceses, en fin, tenemos esa imagen muy clara de Santana, de Porfirio Díaz, que es la imagen que defienden tanto las personas que defienden a Porfirio Díaz. Pero tenemos otra parte, las personas que atacan a Porfirio Díaz o que no están de acuerdo con ellos y que dicen, ¿y qué pasó con su dictadura? ¿Y qué pasó con las huelgas de Cananea, de Río Blanco? En fin, ¿qué pasó con todo aquello? Entonces tenemos las dos imágenes de Porfirio Díaz. Nosotros no nos vamos a inclinar por una o por la otra, simplemente vamos a platicar la historia y ustedes, amigos, son los que van a decidir. Ustedes dicen, se habla mucho del juicio de la historia, sí, pero ese juicio lo hacen ustedes, o lo hacemos todos como mexicanos, hacemos ese juicio. Entonces aquí en Urus Radio pues vamos a platicar todas esas historias, vicisitudes, anécdotas, en fin, y no nos vamos a callar nada absolutamente, vamos a hablar de una situación y de la otra, tal y como fue su vida, hasta donde tenemos acceso, con las fuentes que, déjenme decirles, amigos, que hay muchísimas fuentes, se ha escrito muchísimo, es de los personajes sobre el cual se han escrito más líneas, sobre todo en la parte de la Revolución Mexicana, porque a fin de cuentas él deja el poder a raíz de una revolución que está pues muy vigente. Y yo quiero comentar algo, compartirles algo a nuestros amigos. Yo les he platicado que yo soy de Michoacán, ¿sí?, de un pequeño pueblo del estado de Michoacán, y yo vengo de familia muy longeva, ¿sí?, también de familia muy longeva. Tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela, que ella murió de 104 años de edad, y yo la conocí, se llamaba Mariana, y que fue todo un personaje. De hecho ella fue la nana, sí, de Monseñor Guízar y Valencia, que está canonizado y está enterrado, bueno, sus restos están en la catedral de Jalapa, y ella fue su nana, fue la que lo crió, sí, mi bisabuela. Entonces mi abuela nace en el año de 1895, ¿sí? Entonces ella nace en la época porfirista totalmente. Eso es mi abuela. Ahora mi bisabuela pues tuvo que haber nacido, no sé la fecha exacta, por el año de 1875, 72, 70, probablemente todavía bajo la presidencia de Benito Juárez, y si no, pues en la presidencia de Lerdo de Tejada. Y lo digo así porque, bueno, las jovencitas se casaban muy temprano, a muy temprana edad, e inmediatamente procreaban. Entonces, pues yo puedo decir que tuve familiares que yo conocí, que vivieron la época porfirista, ¿sí?, que la vivieron. Claro, estaban en un pequeño pueblo donde lo que se vivió, lo que ellos platicaban más fue sobre la Guerra Cristera. Me platicaron muchas historias sobre la Guerra Cristera, pero hablaban muy bien de don Porfirio Díaz. Eso sí, hablaban muy bien de don Porfirio Díaz y hablaban de que la paz se había terminado cuando Porfirio Díaz se fue de México. Eso yo lo escuché. Mi tío más grande de edad ya falleció, él nació en 1910. Entonces él platicaba historias que le contaba a su vez mi abuela, mi bisabuela, y platicaban eso. Yo de niño escuchaba mucho, ¿no?, de cómo se había perdido la paz a raíz de que se había ido Porfirio Díaz de México. Y tenemos esa imagen, y no olvidemos esas imágenes ya en las películas, esas películas con los hermanos Soler, con Joaquín Pardavé, a qué tiempos aquello, señor Don Simón, etcétera, donde se habla de la tristeza de cierta clase en México al momento de ir a Veracruz. Hay unas escenas ahí donde supuestamente van a Veracruz y le están diciendo adiós en el Ipiranga a Porfirio Díaz,
¿sí? Y llegan los revoltosos, como esa película de Azares para tu boda, ¿no? Donde no se da una relación porque uno apoya a Madero y no está del lado de Díaz. Todo eso se vivió en los años 40 y 50 porque eran las películas que veían nuestros padres, ¿sí? Y quizá nuestros abuelos, eran las películas que se veían y todavía se recordaba ese tiempo de Porfirio Díaz, la paz porfiriana, ¿sí? Entonces, y por otro lado tenemos otras películas basadas en la Revolución Mexicana y era, pues, tirarle al gobierno, a la dictadura, en fin, la otra cara de la moneda. Y vemos a Pedro Armendáriz, y vemos al Indio Fernández, y vemos a muchos de ellos en películas basadas en la Revolución, ¿sí? La Cucaracha, en fin, varias películas. Entonces, eso ha ido creando una imagen, ¿sí? Ha ido creando una imagen, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron esa imagen de la Revolución polarizada, los dos extremos de la Revolución Mexicana, quienes extrañaban la época porfirista y quienes decían qué bueno que se fue el dictador Porfirio Díaz. Entonces, no solo es un personaje, creo que son 4 los personajes muy importantes, muy importantes en el siglo XIX en México. Uno es Agustín de Iturbide, que es muy polémico, sumamente polémico. No restamos obviamente a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, no los restamos, pero como consumador de la independencia, pues sí fue Agustín de Iturbide, ¿sí? Y después tenemos a Santana, y después tenemos a Benito Juárez, y luego tenemos a Porfirio Díaz. Creo yo que son los 4 personajes más influyentes en el siglo XIX mexicano, que es cuando se logra la identidad como mexicanos. Y Porfirio Díaz, bueno, abarca hasta nuestro siglo, aunque deja el poder, ¿sí? Pero la influencia de él, la gente que vivió alrededor de él, esa clase gobernante, esa clase privilegiada que estuvo alrededor de Porfirio Díaz, sí, pues siguió en esa influencia en México. Esa hasta la Constitución del 17, cuando se vienen a hacer serias reformas que, bueno, nos llevarían a otra guerra, que sería la Guerra Cristera, cuando se aplican las reformas que se exigen en el 17 y que estaban plasmadas desde el 57. Esa es la parte importante, parte muy importante de este personaje, Porfirio Díaz. Su trascendencia en la historia de México, nos guste o no. Si yo estoy a favor de Porfirio Díaz, voy a decir, él nos formó, ¿sí? Nos tecnificó, nos trajo el progreso. Pero si yo estoy en contra de Porfirio Díaz, lo que voy a decir es que fue un dictador que provocó una revolución y a raíz de esa revolución llegó la modernidad a México, la libertad, democracia, etcétera, etcétera. Entonces, para un lado o para el otro, Porfirio Díaz es importante. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, Porfirio Díaz es un personaje muy importante que merece ser estudiado, ¿sí? Y cada uno de ustedes, amigos, tomará la decisión, el juicio que ustedes obviamente tienen todo el derecho de hacer, ¿sí? Y si de pronto nos hablan algunos amigos, quizá a favor o en contra, nosotros respetamos por completo las ideas de todos. Sabemos que hace poco se hizo un movimiento muy importante para traer los restos de Porfirio Díaz, que está todavía enterrado allá en París, sus restos, para traerlos a México. Y al mismo tiempo se dio un movimiento donde decían, no queremos que Porfirio Díaz esté aquí, son huesos, pues, y a lo mejor ya ni huesos, yo creo que ya es polvo, pero por la trascendencia, no es tanto el cuerpo, es la trascendencia. Les digo, es todavía un tema sumamente vigente. Y bueno, nos pidieron que habláramos de él y pues vamos a empezar a platicar de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ¿sí? Que nace en 1830, amigos. Aquí tenemos que ir viendo esos detalles. 1830, tenemos 9 años de ser independientes. Sus padres de Porfirio Díaz todavía nacen en el virreinato de la Nueva España, ¿sí? Nace en la ciudad de Oaxaca, en el Mesón de la Soledad, que pertenecía a los padres de Díaz. Ese mesón estaba a las afueras de la ciudad,
era, digamos, el punto de llegada de los arrieros, de las mercancías, etcétera. Llegaban a ese mesón que estaba en el camino de Ciudad de México hacia Oaxaca. Y ahí llegaban y ahí pernoctaban. De hecho, Porfirio crece en ese ambiente, en el ambiente de los arrieros, en el movimiento de mercancías, que después esas mercancías, bueno, se irían para hasta Centroamérica, o que venían de Centroamérica, venían de Chiapas, etcétera, y pasaban por Oaxaca para llegar a Ciudad de México. Era un punto importante. Oaxaca, por eso es la trascendencia de la ciudad, ¿no? De Oaxaca, porque era el paso obligado hacia el istmo de Tehuantepec. Entonces, primero Porfirio, tienen varios hijos, tienen 2 hijos varones que fallecen muy pequeños de edad, ¿sí? Y tiene 3 hermanas, Porfirio Díaz. Entonces este es el primer varón, por así decirlo, que se logra dentro de la familia de los Díaz Mori. Posteriormente nacería su hermano Felipe, que después sería conocido como el Chato Díaz. Entonces nace Porfirio en una sociedad que apenas estamos conociendo la independencia, que tenemos 9 años, y que sabemos que después de la independencia tenemos un triunvirato. Posteriormente, con la Constitución del 24, tenemos nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, y hasta ahí vamos bien, porque después de Guadalupe Victoria sabemos que vienen las elecciones y se da el fraude electoral, y Vicente Guerrero organiza el primer plantón electoral ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, y Santana es el que logra, ¿sí?, que Vicente Guerrero tome el poder del país. Pero Vicente Guerrero va a ser traicionado. Anastasio Bustamante está detrás de todo esto, y curiosamente, bueno, él es capturado, llevado a Huatulco, desentregado a las fuerzas oaxaqueñas, y muere en 1831, cuando Porfirio tiene 1 año de edad. Pero vale la pena mencionar que el padre de Porfirio Díaz peleó, ¿sí?, con los insurgentes, y que perteneció a las fuerzas de Vicente Guerrero. ¿Sí? De hecho, es nombrado coronel de las fuerzas de Vicente Guerrero, coronel y veterinario, ¿sí? Y lo nombra directamente Vicente Guerrero, por lo que entendemos, ¿sí?, que era Porfirio Díaz, aunque tenía 1 año de edad cuando muere Vicente Guerrero, que es fusilado ahí en Cuilapan, pues era obvio que los comentarios, las voces de la gente, pues hablaban mucho de esa muerte, de que había sido pues injustamente asesinado o fusilado Vicente Guerrero, y pues nos parece obvio que ese era el ambiente que se escuchaba en el Mesón de la Soledad, en la casa de los Díaz, ¿sí? ¿Qué oportunidades había? Aquí lo hemos comentado, vino la independencia y al parecer no cambió nada, solamente ya no estábamos bajo la tutela de los españoles, pero seguíamos con la misma problemática del virreinato, con el clero, con todo el poder, ¿sí? De hecho, la ciudad de Oaxaca, el 70% de las propiedades en la ciudad de Oaxaca pertenecían al clero, ¿sí? Y de hecho, bueno, era el promedio casi en todo el país, de que el clero era dueño de haciendas, de casas, de conventos, iglesias, escuelas, etcétera, etcétera. El clero tenía un poder tremendo, y Oaxaca pues no era la excepción. Entonces vemos a un Porfirio creciendo dentro de esas ceremonias litúrgicas, donde paseaban la custodia por las calles, en fin, con un ambiente completamente religioso. De hecho, antes de dormir había que rezar el rosario, antes de los alimentos había que rezar 3 Aves Marías, y más aún porque el padre de Porfirio Díaz, ¿sí?, que también era José, de ahí el nombre, él pertenecía a los terciarios de San Francisco. Explicamos un poquito lo que es eso. Francisco de Asís, cuando funda su orden religiosa, pues de pronto una prima,
sí, esta Clara, le dice que quiere pertenecer a la orden religiosa de los franciscanos, y Francisco de Asís le dice que no, que solamente varones pueden estar en esa orden. Entonces le dice que funde su propia orden, y surgen las monjas clarisas. Clara era prima de Francisco y funda la orden de las clarisas, ¿sí? De ahí, como para darnos un punto de referencia, si han visto el rompope, el Santa Clara, pues esa es la imagen de las clarisas precisamente, ¿sí? Pero también a Francisco de Asís se le acercan personas que ya estaban casadas y que decían, queremos pertenecer a tu orden. Entonces él dice, no, mi orden, la primera orden, la franciscana, solamente admite personas con el voto de castidad, con el celibato. Entonces tú ya eres un seglar. ¿Por qué no fundan ustedes otra orden con voto de pobreza y todo esto? Funden otra orden. Entonces tenemos la primera orden, los franciscanos, la segunda orden, las clarisas, y se forma la tercera orden. La orden franciscana, pero sí se les llama como terciarios o terceros de la orden de San Francisco, que son personas casadas que no tienen el voto de celibato, ¿sí? Y que llevan, digamos, las ideas franciscanas. Pues resulta que el papá de Porfirio Díaz era terciario de San Francisco. Entonces, los terciarios, amigos, y los digo con todo respeto, son ideas religiosas y que tenemos que respetar, tienen su propio sayal. El sayal franciscano lo pueden utilizar para ciertos momentos, igual atados de manera muy humilde, muy sencilla, utilizan su sayal y con algún cordón lo atan a la cintura, y es válido, y de hecho cuando mueren lo utilizan como mortaja, ¿sí? Se les coloca a los terciarios su hábito franciscano, y les digo, son seglares. Por lo tanto, y obviamente con mucha vehemencia religiosa, ¿sí? Entonces Porfirio se da cuenta, ve a su padre vestido de franciscano, se da cuenta que es terciario, quizá es muy pequeño todavía para entender toda esa división, pero crece en un ambiente sumamente religioso, sumamente religioso. Les digo, va a tener otro hermano, bueno, va a tener a su hermano el Chato, que por cierto, amigos, se ha escrito tanto de Porfirio Díaz, hay tantos mitos, tantas historias. Se dice que el niño, que se llamó Felipe, ¿sí? Ya después explicaremos por qué cambia el nombre a Félix, era muy notorio que tenía su nariz como muy corta y muy aplastadita y muy ancha. Entonces desde muy pequeña edad le dijeron el Chato, y así se le conoció en la historia como el Chato Díaz, que después sería gobernador del estado de Oaxaca, ¿sí? Años después, y que tendría una muerte terrible que aquí vamos a platicar, sí, que fue algo muy doloroso para Porfirio, la muerte de su hermano el Chato Díaz. Pero hay algunas, esto tómenlo, les digo, como mitos, amigos. Les digo que hay muchos mitos que no podemos, lo vamos a platicar, pero que no podemos dar una fuente histórica oficial. Solamente son mitos. Se habla de que alguna ocasión Porfirio Díaz, estando su hermano muy pequeño, ¿sí?, le puso pólvora en los poros de la nariz, como travesura, y se la prendió. Le prendió la pólvora que le había puesto alrededor de los poros de la nariz, y eso le había provocado quemaduras que le impidieron que la nariz le creciera correctamente. Entonces, que el Chato era por una travesura que había hecho Porfirio Díaz. Tómenlo de manera extraoficial, les digo, vamos a platicar muchas cosas, como en su momento hablaremos de Juana Cata, hablaremos de muchas historias que se han comentado, de Rafaela Quiñones, en fin, de muchas historias, las vamos a contar, pero no tenemos como que la fuente histórica oficial, solamente son mitos que hay y que nosotros queremos compartir con ustedes. Pues se dice que el Chato quedó chato por culpa de Porfirio Díaz, como una travesura de niños, ¿sí?
Pero el Chato y él, bueno, llevarían una extraordinaria relación por los únicos dos varoncitos. Pero resulta que nace en 1830. Aquí hay otro detalle, amigos. Mucho se ha dicho, y esto es completamente falso, sí, completamente falso, que se habían cambiado los festejos del aniversario de la independencia del 16 de septiembre al 15 de septiembre porque Porfirio Díaz lo había ordenado así, porque él había nacido el 15 de septiembre y que hasta había cambiado la fecha del inicio de la lucha por la independencia, que fue oficialmente la madrugada del 16, cuando desde la época de Guadalupe Victoria ya se celebraba el 15 en la noche. O sea, se comienza a celebrar por decreto presidencial, desde la época de Guadalupe Victoria, ellos dicen se va a celebrar, se celebraba al principio con un brindis. Ya después, bueno, se hicieron más festejos, la arenga, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Pero originalmente se hacía un brindis en la noche del día 15 por decreto presidencial. Nada que ver con lo de Porfirio Díaz, es otro de los mitos que hay de Porfirio Díaz, ¿sí? Es otro de los mitos. Pero aquí entramos en un detalle. Fíjense bien, amigos, ¿sí? Resulta que pues, no había registro civil. Entonces, todos los nacimientos, las bodas, las defunciones, todos los registros los llevaba la iglesia. Y era la costumbre, ¿sí? Era la costumbre de que los niños eran bautizados al otro día de que nacían. Entonces, nacía este día y mañana tenía que ser bautizado. Y resulta que Porfirio Díaz nace aparentemente la noche del 14 de septiembre de 1830. O sea, nace en el transcurso de la noche. Ahorita sí, un acta de nacimiento dice, nació a tales horas, y ponen horas y minutos del nacimiento. En aquellos años no. Entonces, como recién había nacido, o sea, la labor de parto de Petrona, de su mamá, la labor de parto, pues, había culminado en la noche. Es muy probable, y algunos historiadores han dicho, no, él nació el 14 en la noche. Nació el 14 en la noche, pero, pues, por la dificultad del parto, etcétera, pues no iba a ir su mamá a bautizarlo al otro día, o sea, en la mañana del 15. Y se esperan al 16 y aparece en la fe de bautismo de Porfirio Díaz que nace el 15. Pero, según algunos historiadores, nació originalmente ya a altas horas de la noche, quizás 10, 11 de la noche del día 14, aunque la fe dice que nació el día 15. Pero sigámonos con esa idea, ¿sí? Es otro, les digo, de los mitos que hay alrededor de la imagen de Porfirio Díaz, del personaje de Porfirio Díaz. Bueno, ellos vivían a las afueras de Oaxaca, les digo, era el paradero de los arrieros, de los viajeros, llegaban ahí, a ese mesón, en el Mesón de la Soledad, y resulta que para ese tiempo, acuérdense que en México estamos en pleito entre conservadores, liberales, entre centralistas, republicanos, y el general Canalizo, Valentín Canalizo, que después sería presidente de la República, toma la ciudad de Oaxaca y convierte la casa de los Díaz Mori en un cuartel. De hecho, ellos se tienen que salir de la casa porque desde ahí tenía Valentín Canalizo el control de la ciudad, ¿sí? De entradas y salidas de la ciudad, desde esa casa. De hecho, ellos esa casa se la rentaban al clero, sí, porque les digo, el clero era el dueño del 70% de los bienes, aunque el padre de Porfirio, pues logró hacerse de algún capital y compró algunas propiedades, sí, pero le toca batallar a Porfirio Niño con la guerra también, le toca batallar con la guerra, porque les digo, era el tiempo de levantamientos a cada instante, en cada momento. Se viene el cólera. En la década de los 30 se viene el cólera morbus, sí lo dije correctamente, ¿verdad, licenciado? El cólera morbus. Y bueno, pues ahorita que estamos saliendo afortunadamente ya de la pandemia de COVID, pues las epidemias eran tremendas, eran verdaderamente tremendas, y pues una epidemia de cólera le quita la vida al padre
de Porfirio Díaz, el cual queda huérfano pues a muy pequeña edad. De hecho, se piensa que, bueno, no se piensa, había en la ciudad de Oaxaca, pues no era tan grande como es ahora, alrededor de 20,000 habitantes, ¿sí? Y mueren 2,000. 2,000 habitantes de la ciudad de Oaxaca mueren en esa epidemia de cólera de los 30. Esto es, quedó diezmada la población, o sea, 1 de cada 10 personas murieron en la ciudad. Era el tiempo todavía en que se enterraba a las personas en los atrios de las iglesias, pero a partir de ese tipo de epidemias es cuando se empiezan a crear panteones todavía regidos por la iglesia, pero panteones en las afueras de las ciudades, puesto que pues era un riesgo. La iglesia está normalmente en el centro de la ciudad y vas a meter ahí personas que murieron de una epidemia, pues había mucho riesgo de contagio. Entonces fue una epidemia tremenda que, bueno, azotó a todo el país, pero la región de Oaxaca pues no se vio exenta y murió 1 de cada 10 personas, y entre ellos muere el padre de Porfirio Díaz. ¿Qué pasa entonces, amigos? Bueno, pues su mamá, Petrona Mori, ella hereda todos los bienes de hecho, él hace su testamento, el padre de Porfirio hace su testamento y le hereda todos los bienes a su esposa. Él tenía algunas casas, algunas fincas que él había ido comprando poco a poco, lo hereda todo, y ahora Petrona se queda a cargo de sus hijos, de sus hijas, de sus hijos, y pues ella tiene que organizarse, ¿sí? Tiene que luchar pues para poder sobrevivir, y de hecho pues empieza a vender algunas de las propiedades pues para poder sobrevivir. Algunas propiedades las vende a plazos de 10 pesos al mes, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque pues, se queda viuda muy joven y con varios hijos. Entonces la situación se vuelve muy precaria, sumamente precaria. Pero hablemos del ambiente en el que se vivía, un ambiente sumamente religioso. Acude a la escuela. En la escuela lo único que hacían era enseñarlos a leer, escribir, hacer cuentas. Acude a la escuela Porfirio, y pues no tenían como muchas posibilidades de aprender, de desarrollo, y pues obtiene, mediante el apoyo de su padrino de bautizo, el poder ingresar al seminario, ¿sí? Que para esto pues su mamá se encanta con la idea de tener a un hijo sacerdote, y Porfirio, bueno, comienza sus estudios como sacerdote, estudiar teología, estudiar filosofía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues comienza con esa carrera, con esa vocación, porque no había muchas posibilidades de estudiar. Tenía otra posibilidad, la de ser médico, que también podía haber estudiado, pero no le llamaba la atención la medicina. Para esto, su papá, alguna ocasión, había habido allá en la sierra, ¿sí?, una muerte masiva de cabras. Había habido una muerte masiva. Entonces decidió su papá subir, y antes de que se echaran a perder las cabras, los chivos, fue con un grupo de hombres y les quitó la piel y empezó a curtir pieles. Tuvo que aprender a curtir pieles y puso una curtiduría a las afueras de Oaxaca. Era parte de las propiedades que había heredado su esposa, una curtiduría. Entonces también Porfirio crece dentro de ese ambiente. Pero Porfirio siempre mostró ser como muy curioso, ¿sí? Muy curioso. Y de pronto, entre el fierro viejo, porque luego compraban material para curtir pieles, etcétera, entre el fierro viejo de ese material que compraban, una ocasión consigue un cañón de un rifle. Ajá. Y posteriormente consigue la chispa. Esto es el mecanismo que produce el impacto, que se le llama de chispa,
y él arma un rifle. Él lo arma. El campo está al alcance de la mano y él se iba de cacería. Y alguna ocasión gente que estaba por allá arriba también de cacería ven el rifle de Porfirio Díaz y deciden comprárselo. Entonces ahí se da cuenta de que él tiene esa habilidad como para poder armar y desarmar rifles, y que se los compran y se ofrece, ¿sí?, como reparador de rifles. Y aprende ese oficio, a reparar pues las carabinas. Quizá estoy hablando mal, no sé mucho de armas, a lo mejor no eran rifles, eran carabinas, lo desconozco, pero empieza él con ese oficio también. Entonces tanto trabaja en la curtidería como trabaja también reparando los fusiles, bueno, es otra palabra, los fusiles que le llevan, y va ganando algunas monedas, ¿sí? Algunas monedas para poder ayudar en la economía familiar, porque su mamá se sigue deshaciendo de los bienes. Posteriormente crece Porfirio, una de sus hermanas se casa, la hermana mayor se casa, y posteriormente llegaría la tragedia a la familia, cuando otra de sus hermanas pues queda embarazada sin haberse casado. Imagínense en ese ambiente religioso, amigos, en ese ambiente impregnado de esas órdenes estrictas, ¿sí? Y que una muchacha pues haya quedado embarazada. Se embaraza y el hombre que la embarazó pues salió huyendo, y entonces de ese embarazo nacería, ¿sí?, una niña que llevó por nombre Delfina. Y quizá algunos amigos que ya conocen un poquito la historia de Porfirio Díaz pues ya sabrán a qué Delfina nos estamos refiriendo, la que años después sería la primera esposa de Porfirio Díaz, ¿sí? Y a lo mejor los que no lo sabían, bueno, pues tenemos que decirlo. Porfirio Díaz, después ya platicaremos toda esa historia, cuando se casa con su propia sobrina, hija de su hermana, hija natural de su hermana, y que, por cierto, de quien obtiene la aprobación, ¿por qué? Porque tienen un lazo consanguíneo en primer grado, es tío y sobrina, entonces se necesita una autorización. Quien le da la autorización es Benito Juárez, ¿sí? Les digo, vamos a platicar muchas cosas, son cosas bien interesantes, muy anecdóticas, pero bueno, ahí cae la tragedia en la familia. Les digo, de pronto la hermana pues se embaraza, nace Delfinita, ¿sí? Estamos hablando 1845 aproximadamente, y es el tiempo, amigos, en el que estamos a punto de entrar en una guerra. Llega el año de 1846, ¿sí? Y comenzamos un enfrentamiento con los norteamericanos. Aquí vale mucho la pena mencionar, hemos hablado mucho de lo que fue la intervención norteamericana. En ese tiempo el estado de Oaxaca es manejado por un triunvirato, ¿sí? Es manejado por un triunvirato, y vale mencionarlo, ¿sí? Al general Antonio de León, que pelea en Molino del Rey. El gobierno de México, Santana deja el gobierno, se va a pelear hacia el norte, puede detener a Taylor, pero bueno, llega Winfield Scott, está avanzando hacia la Ciudad de México. En ese triunvirato que gobierna Oaxaca está Benito Juárez, ¿sí? Benito Juárez. Entonces, estando en clases, Porfirio Díaz, uno de sus maestros, ¿sí?, les dice a todos los alumnos, les habla del abuso que se está cometiendo contra el país, de que los extranjeros están queriéndose apropiar de nuestro territorio, les da una clase patriótica, y no solo Porfirio Díaz, sino varios de sus compañeros deciden darse de alta, van con el gobernador. En ese momento todavía no era Benito Juárez, ahorita se me fue el nombre del gobernador,
él saldría y dejaría a Benito. Van con él y le dicen, queremos enlistarnos. El gobierno de México había pedido apoyo a todos los estados, y hubo varios estados que decidieron no apoyar, que decidieron mantenerse al margen de la intervención norteamericana, aquí lo hemos dicho, pero no fue el caso de Oaxaca. Sí, vale también la pena mencionarlo, no fue el caso de Oaxaca. El gobierno le solicita 2,000 hombres, y el general Antonio de León, sí, es el que prepara a la gente para venir a pelear contra los norteamericanos a la Ciudad de México. De hecho, la batalla de los oaxaqueños es en Molino del Rey, donde moriría precisamente el general Antonio de León. Por eso la ciudad de Guajuapan lleva ese nombre, Guajuapan de León, ¿sí? Entonces Porfirio Díaz sí se da de alta en la Guardia Nacional. Él no era un militar, pero es la primera vez que va a estar con un uniforme militar, ¿sí? Precisamente para la intervención norteamericana, y él forma parte de la Guardia Civil. Él pertenece a un batallón que se llamó el Batallón Trujano, recordando a Valerio Trujano, que es héroe de la independencia, que pelea del lado de Morelos y que es el que toma la ciudad de Guajuapan. Entonces, él se da de alta, lo único, pues, no hubo oportunidad de pelear, no hubo esa oportunidad, y lo único que hicieron fue ejercicios, rondines, aprender ciertas órdenes, cierta disciplina, pero sí tenemos que decir que Porfirio Díaz se enlistó en la Guardia Civil para pelear en contra de la intervención norteamericana. No peleó contra ellos, sí, pero sí se dio de alta junto con un grupo importante de oaxaqueños. Les digo, los que ya eran milicia, se los trae Antonio de León, pelean en Molino del Rey, y los demás se quedaron como Guardia Nacional en Oaxaca. Pero Oaxaca sí aporta gente en contra de los norteamericanos a petición del gobierno. Pero aquí tenemos el primer acercamiento de Porfirio Díaz a la parte militar. ¿Qué sucede? La defensa de Molino del Rey fue verdaderamente heroica, amigos. Aquí ya lo hemos platicado y es algo que nos llena de orgullo. Claro que nos duele haber perdido, claro, nos duele, pero nos llena de orgullo hablar de los mexicanos que dieron su vida, ¿sí? Y que pelearon con una bravura tremenda. Y así fue la batalla de Molino del Rey, donde muere desgraciadamente Antonio de León. Sus restos son llevados a la ciudad de Oaxaca, junto con el de varios oaxaqueños que murieron aquí, y se les hacen honores, y es probablemente la primera vez que Porfirio Díaz ve a Benito Juárez. Lo ve cuando se le hacen honores a los militares que cayeron en defensa de México, allá en Oaxaca, ¿sí? El cuerpo del general Antonio de León es llevado al convento de Santo Domingo, y les digo, se hacen honores militares, y es muy probable que ahí haya visto por primera vez Porfirio Díaz a Benito Juárez. Resulta, amigos, que Porfirio, bueno, él está estudiando, es seminarista, sí, les digo, él lleva una vocación totalmente eclesiástica, y el 28 de diciembre, es una fecha muy especial, por eso la tenemos como que muy grabada, el 28 de diciembre de 1849, o sea, 2 años después de la intervención norteamericana, 1 año después de esos homenajes, etcétera, un amigo de Porfirio Díaz lo invita al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca a una entrega de reconocimientos, ¿sí? El Instituto de Ciencias y Artes, amigos, era considerado como herético totalmente. Ahí era donde se reunían los liberales, pero condenados por completo por el clero, condenados así, pero por completo por el clero. Todos aquellos que entraban a ese instituto terminaban excomulgados y terminaban condenados a lo más profundo del infierno por estar en el Instituto de Ciencias y Artes, porque tenían un ambiente liberal, ¿sí? Estamos hablando de 1849, estamos a 28 años
28 años de ser independiente, les dije, México no cambió mucho su manera interna hasta la Constitución del 57. Siempre fue una lucha entre liberales y conservadores, y centralistas y republicanos, y federalistas, etcétera, etcétera. Entonces platica Porfirio Díaz en sus memorias, que también tiene sus memorias, así como las de Santana, tiene sus memorias, que lo invita a este amigo a una entrega de reconocimientos y que le llama la atención, muchísimo le llama la atención, el trato que se dan en los alumnos del Instituto de Ciencias y Artes. ¿Por qué? Porque es un trato de camaradería, de respeto, pero de camaradería. Él estaba acostumbrado, y él lo decía, a que tú no podías hablar con el rector del seminario, no podías hablar con las autoridades del seminario si antes no hacías una caravana, si antes no hacías rasgos de sumisión, ¿sí? Y menos con el rector, o sea, de ahí salían obispos, de ahí salían, o sea, gente muy importante, entonces eran prácticamente intocables, y cuando llega al Instituto de Ciencias y Artes, todo el mundo se habla con respeto, pero con camaradería, ¿sí? Todos se saludan, y de pronto ve la entrega de reconocimientos, y se da cuenta de que es otro ambiente, se da cuenta de lo que es el ambiente liberal, donde, pues de alguna manera, pues hay una igualdad, ahí no hay de que alguien es rico, es pobre, no, sino hay una igualdad entre todos, hay un excelente trato entre todos, y ahí mismo toma la decisión y dice, yo no quiero ser religioso, ¿sí? Yo quiero ser abogado y quiero estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes. Ahí toma esa decisión precisamente cuando escucha en ese momento gobernador interino del estado, que es Benito Juárez. Ahí se da ese encuentro. De hecho, se lo presentan y él tiene la oportunidad de saludar a Benito Juárez, ¿sí? Tiene la oportunidad de saludarlo y pues le cae muy bien todas las gentes que están ahí adentro, y él toma la decisión que al otro día habla con su mamá, con Petrona, y le da la terrible noticia de que él no va a estudiar para ser sacerdote, lo cual, imagínense, sí, su mamá, lo que sintió, ella viuda, siendo Porfirio el hijo varón mayor, pues ocupa un tanto el lugar del padre, y el anhelo de su mamá pues es que él fuera sacerdote, y de pronto le da la noticia. Y luego, ¿cómo? Todavía le hubiera dicho, me voy a volver hacendado, me voy a volver, no sé, tendero. No, me voy a meter al Instituto de Ciencias y Artes. Cuando tenían fama de herejes, ¿sí? Tenían fama de herejes todos los que estaban ahí metidos. Entonces el golpe para su madre es durísimo, durísimo. Entonces ella va y habla con el padrino de Porfirio, y su padrino le dice, ¿sabes qué? Regrésame los libros que te presté, libros de teología, etcétera, regrésamelos, ¿sí? Y de mí no vas a volver a obtener absolutamente nada, no te voy a dar nada de apoyo, absolutamente nada, te estás perdiendo, o sea, te estás condenando al infierno con todo esto, ¿no? Eso tiene que enfrentar Porfirio Díaz, ¿sí? Licenciada, se nos va el tiempo y está la historia bien, sígale, bien interesante. Profesor. Bueno, pues es que yo quisiera dejar ahí en esa parte el encuentro, que va a ser fundamental, licenciada, ese encuentro, esa noche, por eso mencioné la fecha, 28 de diciembre, ¿sí?, de 1849, que se da el encuentro entre Porfirio Díaz y Benito Juárez. Porque la historia, bueno, ya platicaremos, van a ser varios capítulos de esta historia, pues los hará enfrentarse. Primero trabajar juntos, ¿sí? Y después los hará enfrentarse, y habrá un levantamiento armado de Porfirio contra Benito, pero después ¿cómo dijéramos? Esa veneración por Benito Juárez, quien la va a crear es Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, cuando sea presidente,
a todo le va a llamar Benito Juárez, el Mercado Juárez, el Hemiciclo a Juárez, la Avenida Juárez, el Hospital Juárez, el Mercado Juárez, todo se llama Juárez, ¿sí? Y él es el que crea esa imagen tan fuerte de Benito Juárez, que sí, tiene una imagen poderosísima Juárez y es de una importancia fundamental en México, pero siendo en un momento hasta enemigos, y él es el que va a crear toda esa imagen de Benito Juárez. Ahí va a ser el primer encuentro entre ellos, ¿sí? Porque tendrán acuerdos y desacuerdos posteriormente. Entonces, pues ya platicaremos, licenciada, porque ya no podemos abrir un nuevo tema. Y hasta yo me piqué platicando, pero ya no nos daría tiempo de un nuevo tema. Ya no daría tiempo. Pues muchas gracias, profesor. De hecho, hay varias anécdotas alrededor de Porfirio Díaz, de su niñez, su adolescencia, profesor, por ejemplo, de que hizo zapatos. Igual, nos lo platica la próxima semana, profesor. Prometido. Sí, me pasé esa parte cuando él fue zapatero. Sí, bueno, y pues amigos, muchas gracias a todos por escucharnos. De hecho, nos están pidiendo que les demos el correo donde pueden apartar su lugar para la conferencia de Palacio de Minería, que va a ser el 20, si mal no recuerdo, sí, ¿verdad? El 20. Pues bueno, les doy el correo, que es cultura@minería.unam.mx, y pues bueno, ahí pueden ustedes mandar su correíto. Y pues sí, ¿algo iba a decir, profesor? Pues nada más confirmarles que vamos a estar en Jilotepec el viernes 29 a las 5 de la tarde, entrada libre, ahí en Jilotepec, donde platicaremos muchas historias de la región y hablaremos de la batalla de Calpulalpa, en el triunfo de la República, precisamente, que se da a unos metros de donde vamos a estar. Perfecto, profesor. También nuestra amiga Carla del Museo de Minería nos dice, profesor, fíjese, la última toma de protesta de Porfirio Díaz fue en el salón de actos donde será la próxima charla. Así es, donde vamos a dar, que fuimos amablemente invitados por Palacio de Minería, en el salón donde vamos a dar precisamente esa conferencia. Es el lugar donde fue la última vez que tomó posesión Porfirio Díaz. Ahí vamos a estar en el lugar. Está impresionante Sí, el lugar. Increíble, así es que no falten, amigos, y manden su correo para apartar su lugar. Y pues bueno, pues nos despedimos y pues qué otra cosa nos queda, nada más decirles que todos los lunes por acá nos pueden escuchar en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en el recalentado en Spotify, también en YouTube y bueno, y en otras plataformas. Saludamos a nuestra amiga Mónica Polanco, también a Nuri Candy, que cumple años el 7 de este mes, de parte de la familia Gordillo Hernández. Y pues bueno, gracias a todos nuestros amigos que están aquí en el chat, que bueno, son muchísimos, de verdad les agradecemos que nos acompañen lunes tras lunes. Y pues ahora sí nos vamos, que estén muy bien, cuídense. También un saludo, por favor, así de rapidísimo, a nuestro amigo Javier Cruz. Dice que nos comparte que fue al Obelisco de Sacramento, profesor, en Chihuahua, y pues bueno, en su estancia de allá en Chihuahua tomó un taxi y el taxista iba escuchando Urus Radio y se hicieron amigos, profesor. Pues wow, bueno, qué anécdota. Sí, gracias, hay muchas anécdotas de ese tipo. De hecho, un amigo también nos comentó que en un restaurante escuchó también que unos comensales estaban platicando también de Urus Radio, y pues bueno, ya está creciendo Urus Radio. Muchas gracias a ustedes está creciendo. Y pues bueno, pues ahora sí nos vamos, que estén muy bien, cuídense, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.